Hola, bienvenido a Antonio Profe. Vamos a continuar con el vídeo número 4 de campo magnético. Concretamente vamos a ver en este vídeo el campo magnético creado por cargas y por corrientes. Hasta ahora no habíamos visto el campo magnético, la fórmula para poder calcular un campo magnético. En campo gravitatorio y en campo eléctrico prácticamente es de las primeras cosas que se ven. Sin embargo, en el campo magnético la cosa se complica. De hecho, en campo gravitatorio hay una fórmula, en campo eléctrico hay una fórmula, en campo magnético, dependiendo de cómo sea la forma de la carga o la corriente que cree el campo, las fórmulas van a ir cambiando. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a ver ahora, campo magnético creado por una carga en movimiento, que esto prácticamente casi nunca cae en los exámenes, y el campo magnético creado por un hilo de corriente. Esto sí que cae en los exámenes. Pero antes de empezar, recordarte que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química en tu instituto y en las pruebas de acceso a la universidad. Por tanto, te aconsejo que te suscribas y que actives la campanita para que seas puntualmente informado. Campo magnético creado por una carga puntual en movimiento. Campo magnético creado por una carga puntual en movimiento. Fijaros, yo tengo aquí una carga, he pintado una carga tela de grande, he sido un poquillo aquí brutote, que se mueve con una velocidad v, hacia arriba. Y quiero calcular el campo creado por esta carga en este punto. ¿Vale? Tengo una carga que se mueve con una velocidad determinada hacia arriba y quiero calcular el campo creado por esa carga en un punto. En amarillo tengo pintado el vector R, que me indica el punto en el que quiero calcular la carga, y en rojo tengo un vector unitario en la dirección de R. El campo creado por esta carga movimiento en el punto P va hacia adentro de la pizarra. Y va hacia adentro porque la fórmula para poder calcularlo es esta. Y si os dais cuenta, aquí tengo el producto vectorial V vectorial U sub R. O sea, V vectorial U sub R. Y si llevo V hasta U sub R por el camino más corto, estoy girando en sentido horario, luego estoy apretando el tornillo, luego el tornillo va hacia adentro. Por consiguiente, este campo B va hacia adentro. Y de esta ecuación, que insisto, yo no se lo suelo preguntar casi nunca a mis alumnos, ¿vale? Esta ecuación es la que me va a dar el campo creado por una carga en movimiento. De aquí, ¿qué hay nuevo? Pues una de las cosas que hay nuevo es esto, la permeabilidad magnética del campo. La permeabilidad magnética del campo, mu, se suele expresar en función de la permeabilidad del vacío mu sub 0. ¿Vale? Se pone de esta manera. De forma que mu es igual a mu sub r por mu sub 0, haciendo mu sub r la permeabilidad relativa del medio. De todas maneras, no os tenéis que preocupar mucho con esto porque te lo van a dar y casi siempre va a ser mu sub 0, vamos a suponer siempre que estamos en el vacío, ¿vale? Y mu sub 0 lo tenéis aquí, es 4pi por 10 elevado a menos 7 teslas por metro partido de amperio. Insisto, no os preocupéis mucho por esto porque te suelen dar la permeabilidad magnética que te suele suponer siempre en el vacío y es 4pi por 10 elevado a menos 7 teslas por metro partido de amperio. Y repito, que te pidan calcular el campo magnético creado por una carga en movimiento, yo no lo he preguntado nunca y en selectividad, al menos que yo haya visto, en los últimos años tampoco he caído nunca. ¿De acuerdo? Luego ahí está, lo miráis, es importante que lo entendáis, pero lo que sí ha caído muchas veces en selectividad, y yo lo suelo preguntar en los exámenes a mis alumnos, es esto. Campo magnético creado por un hilo de corriente. ¿Vale? La ley de Biot-Savart. Campo magnético creado por un hilo de corriente. Ley de Biot-Savart. Esto sí suele caer en
en los exámenes, ¿de acuerdo? No es más que tengo un hilo de corriente, como aquí tenemos el dibujo, y ver cuánto vale el campo magnético generado por ese hilo de corriente a una distancia determinada R o X, ¿vale? Igual que os dije antes, vamos no directamente a la ecuación, no vamos a poner la deducción por la misma razón que antes. La deducción no te la van a preguntar nunca porque las integrales no caen en física de segundo, y por consiguiente no tiene mucho sentido que perdamos el tiempo aquí viendo una deducción que no te van a preguntar, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a suponer que tenemos un hilo de corriente por el que circula una intensidad de corriente I, y a una distancia determinada X quiero calcular el campo creado por esta carga, por este cable, ¿vale? Pues en ese punto, que está a una distancia X del cable, el campo va a valer mu partido de 2pi I, intensidad de corriente que circula por el conductor, y X, que es la distancia del conductor al punto, ¿vale? Aquí sí que te tienes que aprender la fórmula, pues ya digo, esto no lo vamos a aprender en la deducción, y además es que esta cae, luego tenéis que saberla, ¿de acuerdo? Y luego, para determinar dirección y sentido de las líneas del campo, aquí sí que no hay ningún problema. Imaginaros que yo tengo este bolígrafo, ¿vale? Voy a ponerlo así. Imaginaros que la corriente va hacia arriba. Pues si yo agarro el bolígrafo y este dedo indica hacia dónde va la corriente, los otros dedos me están indicando el campo, ¿vale? Repito, este dedo lo pongo apuntando hacia dónde va la intensidad de corriente y estos me van a indicar hacia dónde va el campo, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí. La intensidad de corriente va hacia arriba y el campo magnético van a hacer círculos concéntricos, ¿vale? Círculos concéntricos. Y ya, como os he dicho ahora mismo, al agarrar el cable con la regla de la mano derecha, puedo saber la dirección y sentido del campo. Bien, pues prácticamente esto es todo en este vídeo. Os revuelvo a recordar otra vez que el campo creado por una carga puntual en movimiento no se suele preguntar mucho, pero aquí lo tenéis por si acaso. Lo que sí se suele preguntar muchísimo es la ley de Biot-Savart, que la utilizamos para calcular el campo creado por... ¿Cuánto vale el campo creado por un conductor rectilíneo a una distancia concreta de ese conductor? Y simplemente aprenderos la formulita para calcular el módulo y la regla de la mano derecha para calcular dirección y sentido. Que ya digo, el campo son líneas, son círculos concéntricos, ¿vale? Y a cada distancia, bueno, si estamos un poquito más cerca, pues el campo aquí pues tendrá un valor. ¿Que nos vamos más lejos? Pues el campo tendrá otro valor. Pero siempre va a estar con esta dirección y sentido. ¿De acuerdo? Pues muy bien, esto es todo. Fijaros qué vídeo más cortito. Si te ha gustado, por favor, suscríbete y dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.